el turno de Milton. Muchas gracias. En primera instancia, deseo hacer una muy efusiva felicitación a los organizadores por la creación del espacio. Es decir, algo que yo converso mucho con mis alumnos en la universidad es que hemos tenido una poca cualidad en el Ecuador, seguramente es en América Latina, de crear justamente espacios, canales de comunicación para poder evaluar, observar el camino que están teniendo, en este caso, las construcciones intelectuales, las investigaciones, en fin. Aquí en el Ecuador, cada cual, yo creo que hasta el día de hoy, con excepción de este evento y otros que ha hecho procesos, por supuesto, redactamos para nosotros mismos. No, y esa yo creo que es un tema básico para poder vernos, para poder construir identidad. Y esto es terrible. Entonces, qué bien que asumamos esta cuestión y conversemos, ¿no? Lo segundo, yo creo que, como todos, probablemente para mí en especial, yo tengo un tránsito común desde hace 30 años con Guillermo, de mucho afecto, no solo en lo profesional, sino en términos de amistad. Así que me congratulo y me di un muy fuerte abrazo el día del lanzamiento de su libro. Creo que todos estamos celebrando esta obra como un gran aporte a la historiografía nacional. Entonces, un tercero punto, creo que no sé si jugó el subconsciente, pero estamos haciendo esta reflexión el día de hoy, en el Día de la Bandera. Vos seguramente No era para embanderar la cosa, pero sí, cayó así. cayó, ¿no? Es una coincidencia así. El subconsciente. Le invité a Guillermo, yo hice todo un curso, y gran parte de ese curso, yo soy profesor de historiografía en la Católica con mis alumnos, y tuve la oportunidad de trabajar en extenso este libro con los chicos y chicas, ¿no? Tuve la oportunidad de llevarle a Guillermo y realizar una conversación y aprovecharnos precisamente de que el autor está presente y generar una conversación. Así que dije, en esta ocasión, ¿qué puedo hacer? Probablemente para lo escrito haré unos apuntes desde otro costado, pero dije, tal vez lo más importante es lo que la obra, como toda buena obra, suscita, es decir, abre ventanas, abre puertas, en fin. Entonces dije, bueno, dialoguemos con el autor, pues, ¿no? Es decir, no le vamos a echar loas ni tampoco porque los compañeros han esgrimido algunas críticas que me adhiero a algunas de ellas, sobre todo una que creo que ayudan a la construcción de este importante texto, otras miradas, ¿no? Que sí las topas, por supuesto, y que aprovechando la experiencia y el trabajo que yo vengo realizando con otros 3 o 4 colegas en el país sobre historia y la educación, podríamos en este caso contribuir a un debate. Si ya se ha abierto una ventana, nos ha introducido algunas inquietudes y me parecía importante que desde el plano de la historia y de la educación poder dialogar con Guillermo. Para el día de hoy dije, bueno, sería interesante exponer, conversando precisamente con la obra, que sí me menciona, pero señalar que hay una cantidad importantísima de fuentes para la historia y particularmente en educación que no son relevadas y tomadas en cuenta, ¿no? Y son cruciales. Y en este caso, tal vez una de las más importantes son los textos escolares como fuente para la historia y la educación, porque ahí de alguna manera se condensa lo que los teóricos realizan, bajan a las aulas, y eso es lo que precisamente en términos generales
va afirmando este culto a la identidad en la realidad, o parte de la realidad. Entonces, para esto yo he querido asumir un concepto que me facilitaba precisamente esta cuestión, es decir que, bueno, el culto a la nación se vehiculiza a través de los nacionalismos, y entendido el nacionalismo como todos los procesos de construcción de identidades colectivas modernas asociadas con un proyecto Estado-Nación. Entonces, estamos plenamente de acuerdo, en fin. El sistema público de educación, y eso lo menciona con fuerza Guillermo, por supuesto, fue aprovechado, en este caso por el Estado, su experiencia no aquí, en todo el mundo en realidad, para su consolidación, integración, unidad, dirección, a través del uso intensivo del discurso nacionalista. Ahí saliste. Ahí. No tapo. No. ¿Cómo estás? No robas cámara, hermano. Te quedo indecente. No robas cámara. Y aquí hay una cuestión importante, ¿no? Esto más bien desde la historia social, que he trabajado. Si cada actor social y político construye su propio concepto nacionalista y una propuesta de nacionalismo acorde con el contexto histórico. Me tocó vivir y en estos años sucede precisamente eso, ¿no? Entonces señalo que en tal sentido no se puede hablar de nacionalismo, sino de nacionalismos, ¿sí? Que operaron y operan en diferentes planos, dimensiones y tiempos en la realidad política y educativa del Ecuador en esta primera mitad del siglo XX. Estos nacionalismos confrontan precisamente una de las estructuras fundamentales del sistema de enseñanza, que es el currículo. La existencia y difusión de una serie de nacionalismos dentro del ámbito educativo revela una intensa lucha en un tiempo largo de diferentes sectores sociales y políticos en el campo, en este campo de la educación. Las disciplinas de historia y cívica fueron utilizadas para, obviamente, y fueron usadas para vehiculizar el invento de tradiciones, comunidades imaginadas, símbolos, héroes, en fin, para legitimar el Estado Nacional. Pero los actores, a través de los nacionalismos, también defendieron sus intereses, se posicionaron social y políticamente y se construyeron como actores. Es decir, no solo los actores apostaron o disputaron el espacio de la construcción a través del discurso del nacionalismo a la nación, sino que a través del discurso se reinventaron, es decir, defendieron sus intereses y lograron en esa disputa construirse como actores. Y aquí son múltiples actores, o sea, no solo los intelectuales, no solo los de la Academia Nacional de Historia, en fin. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuáles nacionalismos? Obviamente yo he identificado, y por supuesto Guillermo lo retrata, hay un nacionalismo en la perspectiva liberal, en la perspectiva de la revolución liberal, de los actores del alfaristas, en fin. Y en este caso, esto está muy relacionado con el invento que realizaron del concepto de patria, y alrededor de esto, las ideas básicas de libertad, civilización, democracia, en fin, ¿no? Esa era la apuesta de su nacionalismo y la apuesta de esa patria. Desde eso. Entonces ahí están todos los discursos de los ministros de educación, todo lo que bajaron, el invento que hicieron de los primeros textos escolares de cívica, y posteriormente, como ya voy a poner unos ejemplos, sobre todo también de los de historia. ¿Sí? Esto cruza en realidad gran parte del siglo XX, pero por supuesto el tema es que se va modificando y uno puede ver precisamente a través de los textos escolares esta modificación. Surge la historia patria
Y el primer texto de Historia Patria sale a luz pública en 1913 y es escrito por Belisario Quevedo. Y este Belisario Quevedo combina, yo no sé, no era parte del equipo, del grupo que fundó en 1909 esta primera instancia, que luego se transforma en Academia Nacional de Historia, pero combina en su discurso una versión hispanista, pero conjuga con un concepto que estuvo en la matriz de la propuesta liberal inicial, que es el tema del mestizaje. Pero también hace una profunda defensa y una recuperación de la historia desde la perspectiva del positivismo. Entonces, parte fundamental de la construcción de lo ecuatoriano, de lo nacional, en fin, era, por supuesto, ser adherentes al trabajo, a la creatividad, a las ciencias, en fin, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva recupera un panteón más amplio de héroes que los que levantaron algunos de los más duros teóricos del liberalismo, que justamente fueron los héroes de la independencia. Se está levantando incluso previamente algunos científicos de finales de la colonia y otro tipo de héroes, ¿no? La clase media es recuperada por Belisario Quevedo. Artesanos, capitalistas, en fin, son reivindicados. Y lo que les señalaba, ¿no? Precisamente. El espíritu público y común, levantando el tema de lo común, pero en medio de todo esto, una profunda alejamiento con lo que en todo este periodo, bajo el espíritu de progreso y modernización, se esgrimió como el principal opositor a la modernidad en Ecuador, que fue el indio. Es decir, era profundamente racista el discurso, y en ese sentido tal vez empata con el hispanismo. Este es el gran redactor Quevedo, y esta cita es de 1920, de los textos que se reeditan permanentemente. No solo es la expresión a través de la Academia Nacional de Historia de la disputa sobre el tema de la nación y de la historia patria, sino son seguramente, no he detectado hoy los autores, pero son varios de los autores de los textos escolares, y hay que recordar que en 1920 se funda la editorial más exitosa que ha tenido el Ecuador, que es LNS, y a través de LNS se recupera precisamente en términos de disputa la presencia, en este caso, de la Iglesia como parte esencial y fundamental de la constitución de la nación. Y claro, en las versiones que aparecen en los textos escolares de LNS hay los héroes, pero el mayor héroe no es Alfaro, el mayor héroe es García Moreno, y aparece una cantidad de discurso, en fin, que va colocando desde abajo y en las aulas precisamente esa versión. Aquí está un discurso que lo aumenta en un texto de Moral y Cívica de 1954. Uno de los autores más destacados en los textos que es recuperado es González Suárez, precisamente. Hay una suerte de nacionalismo social que emerge durante todo este tiempo, desde abajo sobre todo. Cuando digo desde abajo, desde los sectores populares, los artesanos, desde los primeros sindicatos o de las primeras versiones, que son apropiados o son impulsados por estos intelectuales liberales, radicales y socialistas que aparecen en todo este periodo. Y esto es muy importante.
aquí se combina el concepto de la libertad con el concepto de civilización, pero se integra adicionalmente el de justicia. Ese es un aspecto relevante, y esto dura más o menos hasta 1940. Y esta cita es muy interesante. Este es un discurso, parte de un discurso que realizan los trabajadores, supongo que es de algún artesano, en el segundo Congreso Obrero Nacional, en Guayaquil. Fíjense que el segundo Congreso Obrero Nacional, hay dos Congresos Obreros Nacionales arrancando el siglo. El uno, en 1909, celebrando el centenario de el 10 de agosto. Y el otro es el segundo Congreso Obrero, es en Guayaquil, celebrando el centenario del 9 de octubre. Es decir, los trabajadores, en la línea de construcción, de su construcción identitaria, como clase, en la idea de la construcción de una clase, recuperan a la patria, pero la patria la interpretan desde su propia perspectiva y disputan con los otros sectores este marco general. Y eso es lo interesante, ¿no? Vean, quisiera leerles, ¿no? Dice, la magna fecha de hoy, dignísimo auditorio, es una fiesta clásica para todos los ecuatorianos que amamos a nuestra querida patria, y de manera diferente para la clase obrera, desde luego, que conmemora que un día como hoy, el glorioso 9 de octubre de 1820, se implantó en el hermoso Guayas el trono sublime de la democracia, que sintetiza el triunfo de los derechos del hombre. ¿Sí? Sobre el despotismo, proclamando desde entonces la unificación y ennoblecimiento del obrero nacional y la soberana emancipación que goza el trabajo bajo las sólidas bases de la unidad, de la unión y confraternidad. Pero lo interesante es que desde 20 años atrás, en lo que Guillermo también de una manera muy interesante recupera las conmemoraciones, en fin, hay una disputa también no solo en el discurso, sino en lo simbólico y en lo ritual simbólico en las movilizaciones. Hay muchas movilizaciones, por ejemplo, que se realizan en Quito con cuadras de artesanos con todos sus gremios en la celebración de determinadas fechas. Y en este caso también recuperando una cosa tan importante como fue el concepto del trabajo, ¿no? En medio de una sociedad colonizada todavía que detestaba el trabajo manual. Con esto quiero decir que desde estos sectores también hay una disputa, un ingresar en el escenario sobre esta base, ¿no? Y otra cosa que no hemos mencionado acá y que debe ser mencionado, es decir, hay un evento traumático en 1941, que incluso tú tienes un texto, la guerra contra el Perú. Y aquí surge exitosamente un nacionalismo guerrerista, que se expande desde todos los planos, desde las izquierdas, y esa es parte de la noción fundacional, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, que a este pequeño país que han invadido tenemos que ser potencia, pero no en la guerra, sino en la cultura, ¿no? Pero sobre todo se va integrando una línea donde yo diría se difumina todo este nacionalismo social, todo este nacionalismo digamos civilizatorio, en fin, y aparece con muchísima fuerza el nacionalismo guerrerista que está absolutamente presente hasta 1998. Es más, era de hacer coincidir eso, vamos a celebrar los ¿cuántos? 20 años de la celebración de la paz con el Perú. Creo que fue en octubre del 98. Todos los textos, se inventa en términos de educación, ya no la historia patria, sino la historia de límites, que creo que la mayoría de que estamos aquí presentes
fuimos torturados con eso. Y en cada uno de los textos yo tengo ahí, que se me acabó el tiempo, una serie de ejemplos de cómo el discurso, por ejemplo el de los docentes, ¿no? Cómo cambia el discurso de un sector tan radical, tan importante, que vehiculizó la revolución liberal y que desde los años 40 en adelante precisamente asume toda una línea de defensa de la patria, pero de la defensa de la patria contra el Perú. Y nosotros, como se señala aquí, como héroes que hemos combatido y vamos a dar nuestra sangre, todo eso está presente en uno de los movimientos sociales más dinámicos y de mayor influencia en la educación nacional y en la construcción de identidad. Este es un discurso de Gonzalo Rubiorbe en el Colegio Juan Montalvo en 1948. Y obviamente todo esta situación que sucede en la reconstrucción desde la historia, hoy diríamos aborigen, hasta el día de hoy, donde está presente el tema de la guerra, el tema del patriotismo, el tema de la recuperación de esta patria vencida. Bueno, lo que quería decir es que, para rematar esta parte, requerimos ciertamente ver los otros actores que incidieron en la construcción en todos estos años junto con la potencia que nos demuestra Guillermo de la nación y de los nacionalismos que contribuyeron y que se disputaron, y de la coyuntura y del contexto que sí modificó los comportamientos y el pensamiento de la gente. Eso es. Muchas gracias.